Queremos por un momento entonces leer la palabra del Señor Jesucristo y queremos hacerlo en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 24 hasta el 28, y lo leemos y dice de esta manera: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a, dar todo el lugar a la voz del Señor, pero le voy a pedir a nuestro hermano José que de ese mismo lugar ore al Señor para que Dios hable a nuestras vidas. Gracias, Señor, puede tomar su asiento. Y en el día de hoy queremos hablar un poco acerca de la semilla, porque en todo tiempo de siembra, antes de cosechar, tenemos que sembrar. No podemos cosechar sin sembrar. Y cuando tenemos que tomar la decisión de sembrar, ¿cierto? Tenemos que también pensar en qué semilla vamos a utilizar para sembrar. Por eso es que es importante seleccionar bien la semilla que se va a sembrar. Porque, amados hermanos, eso también va a determinar, ¿cierto?, la cosecha. Hay semillas que no son lo más apropiado para poder tener una buena cosecha. Por eso es importante seleccionar bien la semilla. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir es importante seleccionar bien la semilla? ¿Pueden decirlo? A ver. Podemos decirlo todos juntos: es importante seleccionar bien la semilla. Podemos decirlo una vez más: es importante, ya, una vez más para que salga más cuadradito, es importante seleccionar la semilla. Amén. Muchas áreas, hermanos, de la vida se inician por una semilla. Amén. Prácticamente todo lo que se va regenerando en la tierra parte por una semilla. Un ejemplo, ¿cierto?, más claro de esto lo encontramos en las plantas, lo encontramos en los vegetales, lo encontramos en la fruta. ¿Cierto? Que para que pueda, ¿cierto?, crecer una planta, para que pueda formarse una nueva planta, un nuevo vegetal, tiene que existir una semilla. Amén. Entonces, amados hermanos, si bien la influencia externa influye o puede influir en el crecimiento de una planta, y ahí es importante analizar la tierra, es importante analizar el clima. ¿Cierto? Las personas que se dedican a estudiar esto, generalmente los agrónomos que estudian la tierra, ¿cierto?, que estudian la calidad del suelo, ven estos factores externos, que son justamente la tierra, que son justamente la temperatura, qué producto, ¿cierto?, puede dar mejor resultado en una externalidad. Y eso, de alguna manera, las externalidades influyen, amados hermanos, en el crecimiento de la planta, pero el resultado final, siempre el resultado final va a depender mucho de la semilla. Amén. Vuelvo a reiterar, hay productos que si no se selecciona bien la semilla, no se va a tener un buen resultado. Amén.
Ahora, factores externos sí influyen. Si se siembra, por ejemplo, a destiempo, ¿cuántos agricultores ahí tenemos? Algunos agricultores acá, sobre todo en la Araucanía. Pero si usted siembra a destiempo, el resultado no va a ser el mismo. Si siembra, por ejemplo, ya en este tiempo que estamos prácticamente a fin de octubre, ya si alguien quiere sembrar en la tierra es bastante tarde, porque la siembra, ¿cierto?, se hace antes para que ya en este tiempo empecemos a ver el crecimiento de la siembra. Pero si alguien quiere sembrar a esta altura del año, ya a fin de octubre, prácticamente no va a cosechar, porque el clima lo va a pillar, la temperatura lo va a pillar, la sequía lo va a pillar, y el resultado no va a ser el mismo. Por lo tanto, los factores externos sí influyen para una cosecha, pero lo que queremos en el día de hoy es centrarnos en la importancia, amados hermanos, de la semilla. De la semilla. Ahora, cuando hablamos en el ámbito espiritual, por favor, vamos al libro de Lucas, porque estamos leyendo Mateo capítulo 13 y nos habla justamente de una parábola del trigo y la cizaña. Pero la parábola anterior, en el mismo capítulo, habla acerca del sembrador. Amén. Habla acerca del sembrador. Y esta parábola anterior muestra justamente este factor externo, que es donde cae la semilla. Y de esto no habla el libro de Mateo, de esto no habla el libro de Marcos, pero el libro de Lucas es un poco más específico. Y vamos a ir, por favor, al libro de Lucas en el capítulo 8. Lucas en el capítulo 8. Que también nos habla de la parábola que estábamos diciendo anteriormente, que habla de dónde cae la semilla. Y parte diciendo, amados hermanos, y aclara algo importante, que no podemos perder de vista a los sembradores que hay en este lugar. ¿Cuántos sembradores hay aquí? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar queremos sembrar esa buena semilla? Esa buena semilla. Porque la parábola que hemos leído nos habla de una buena semilla. No sé si usted puede, cierto, recordar lo que leíamos, pero dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Buena semilla. Y cuando vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla? Entonces es importante poder leer el libro de Lucas, capítulo 8, donde dice en el versículo 11 de esta manera, y dice la palabra del Señor Jesús, que la semilla, ¿qué es lo que es? Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, si vamos al mundo en que estamos insertos, vamos a encontrar a muchos que hablan de la palabra de Dios. Vamos a encontrar un sinnúmero de iglesias, un sinnúmero de religiones que hablan de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ahí es importante que los que estamos en el día de hoy escuchando esta enseñanza, sepamos y podamos ver lo que la parábola dice en el libro de Mateo capítulo 13, cuando nos habla de la buena semilla. La buena semilla, es decir, cuando comenzamos a dar el lugar a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es importante para esta iglesia, pero poder entender claramente y de buena forma la palabra del Señor. Es tan importante la palabra del Señor. Vamos a recordar algunos versículos que ya hemos leído muchas veces, pero vamos a ir al libro de Salmo en el capítulo 119 y vamos a recordar lo que dice el libro de Salmo en el capítulo 119, en el versículo 105, que dice de esta manera: lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿será importante amar la palabra del Señor? ¿Será importante escudriñar bien la palabra del Señor? Amén. ¿Será importante entonces dar atención y oído a la palabra del Señor? Porque si miramos, por ejemplo, aquí hay luces. ¿Cuántos ven las luces que hay en este templo? Miremos al cielo un poquito. Hay varias luces. ¿Están todas las luces dando el mismo reflejo? ¿No es cierto? Hermana Francisca, hermana, que ya hace tiempo que no veíamos, la Macena. ¿Están todas las luces igual? Miren, ¿están todas las luces igual? Sí. O no, o hay algunas luces un poquito más opacas. Entonces, si miramos, ahí hay un foco que yo lo veo que está prendido, pero no está dando la misma luz. No ilumina de tal manera como están iluminando los otros focos. Ahora hay otro que está acá apagado prácticamente, que si miramos tiene pequeños destellos en la orilla, pero prácticamente está apagado. Y la palabra del Señor, cuando también estudiamos la palabra del Señor, también es lo mismo. Lámparas a mis pies tu palabra, pero cuando nos introducimos en entender, cuando nos introducimos en comprender, cuando nos introducimos en escudriñar, por eso la Escritura nos dice escudriñar las Escrituras. Amén. Hay palabras que no las podemos leer de forma literal. Hay que entender qué cosa a los predicadores, el contexto, ¿cierto? ¿A quién fue dicha la palabra? ¿En qué momento se habló la palabra? Porque alguien puede leer, ¿cierto?, algún texto y puede decir, pero que aquí está escrito de esta forma, pero tiene que ver el contexto. Y esto también es para las enseñadoras, ¿cierto?, de las clases, de hermanas, clase amigo de Jesús. Tiene que entender el contexto. Cuando usted está hablando una palabra, tiene que entender el contexto de la palabra. ¿Dónde se está dando el relato? ¿Quién fue el autor? El tiempo en que estamos hablando. Amén. Los tiempos no han sido lo mismo. ¿En cuántos años aproximadamente se ha escrito la Biblia? Aproximadamente, ¿en cuántos años? O una existencia aproximada. ¿Sí? Muy buen punto, ¿sí? Después de Cristo, más o menos 2000 años, pero antes de Cristo, la historia dice que alrededor de 4000 años aproximadamente, no son 100 años, son miles de años que se ha escrito la Biblia, amén, desde los tiempos antiguos. ¿Cuál sería uno de los primeros libros de la Biblia? Que debiéramos entender que uno de los primeros libros según los historiadores bíblicos, porque si, no lo que está aquí, pero en lo que está en orden de la Biblia, el primer libro de Génesis, pero se dice que, ¿qué me puede ayudar? Uno de los primeros libros podría ser el libro de Job, porque el libro de Job muestra incluso, ¿cierto?, cómo andaba el diablo, iba al reino, venía. Entonces, de alguna manera, el libro de Job podría ser uno de los primeros libros en la humanidad. Entonces, pero esto se escribió hace mucho tiempo, hace muchos años. Por eso es importante conocer el contexto cuando vemos la palabra del Señor, ¿cierto? Y para quién está escrita la palabra. Por eso es importante analizar. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero necesitamos entender bien la semilla. Porque la palabra es la semilla. Si yo voy a predicar y, por ejemplo, decir que el Señor dice que hay que guardar el día sábado, es verdad, está escrito en la palabra, pero hay que ir al contexto. Y por eso nosotros no creemos en las iglesias que predican acerca de guardar el día sábado, por ejemplo. Amén. Entonces, hay que ver el contexto de cuando se menciona un texto, porque ahí podemos entonces comprender y ver bien el reflejo de la luz. Vuelvo al punto de los focos. Esos focos igual están prendidos. También le llega corriente.
vemos un pequeño destello sobre esos focos, pero nos están entregando la lumbrera que necesitamos. Si apagamos los demás focos y nos quedamos solo con esos focos, vamos a estar en oscuridad. Amén. Apaguemos todos los focos que tienen luz y aquí adentro va a ser oscuridad. Entonces alguien puede decir, yo estoy escuchando la palabra, sí, yo estoy yendo a la iglesia, sí, me están hablando del Señor, pero es un foco que nos está dando la iluminación necesaria para poder, ¿cierto?, iluminarnos. Porque si apagamos todo, ni nosotros nos vamos a ver. Imposible ver los detalles, donde hay una caída, donde a lo mejor hay algo, donde me puedo tropezar, donde, cierto, no tengo que poner las manos en un enchufe porque me voy a electrocutar, ¿me entiendes? Todo eso lo puedo ver, es que hay luz encendida. Pero si no hay luz, me voy a electrocutar, voy a chocar, me voy a caer. Y por eso es que es importante amar esta lumbrera para nuestra vida primero, para nuestra edificación primero, y luego también para sembrarla, luego también para ponerla ahí en el campo donde está la tierra, ¿cierto?, esperando la semilla, porque la tierra está por todos lados hay tierra. Esta semana hemos estado en un propósito de visitar y el Señor estaba tocando distintos pensamientos de cómo llevar esta semilla, y yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento y hemos dicho, es verdad, la mies es mucha. Y nos encontramos muchas veces agitados por tanto trabajo. En el último tiempo Dios nos ha dado mucho trabajo en este lugar, hermano Juan Muñoz. El Señor nos ha puesto demasiado trabajo, hemos estado limitados, no hemos alcanzado a hacer todo lo que quisiéramos hacer, porque el Señor nos ha mostrado un gran campo que hay que sembrar. Pero ¿cómo sembramos? ¿Pero qué semilla utilizamos para que la cosecha sea efectiva? Y eso es importante entender y seleccionar bien la semilla. Porque podemos sembrar papa, pero el resultado de la papa va a ser una mata que no va a tener ninguna papa, porque hay siembra que la papa crece grande, como me refiero a la mata, ¿cierto? Pero si usted va a escarbar con el asador o a buscar las papas, va a encontrar unas papitas que parecen menos que una avellana, y es porque algo pasó, o se seleccionó mal la semilla, o los factores externos fueron tan complejos, o el tiempo del sembrador se le pasó el tiempo, sembró en un destiempo, y cuando se siembra de tiempo o es antes. Por eso es que es importante, hermano Juan, usted que está conociendo la zona, que los sembradores tienen que saber cuándo sembrar. Hay momentos para sembrar. Si siembra muy anticipado, muy antes, también lo va a pillar el clima y va a podrir la semilla. Va a podrir la semilla. Si usted siembra muy anticipadamente, lo va a agarrar la lluvia, lo va a agarrar la helada, y la semilla puede ser muy buena, pero se va a podrir. Ahora, si yo espero mucho tiempo, hermano Juan, va a darse cuenta usted que de repente usted va a ir por ahí y va a encontrar, usted va a ver una siembra y decir, oh, a este caballero se le pasó el tiempo. Porque está sembrando, está haciendo la labor de sembrar, pero al destiempo, se le pasó el tiempo, no va a tener el resultado que él esperaba porque sembró muy tarde. Entonces los sembradores tenemos que estar ¿cómo? Atentos. Conociendo, dice la Escritura, bien el tiempo. Conociendo bien el tiempo. Entonces tenemos que estar atentos. Ahora no queremos irnos al tiempo sin no seguir hablando de la semilla. Porque leíamos en el Salmo 119, versículo 105, que decía... ¿Y qué más? Amén. Lámparas a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a recordar, porque estamos recordando 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura. Ahora con esto, con lo que dije delante, importante, porque acá dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñar. Pero es importante conocer qué cosa.
el contexto, conocer a quién se está dirigiendo la palabra en ese momento. Entonces, vamos a leerlo, ya que usted lo está buscando todavía, pero dice la Escritura, versículo 16, toda Escritura. Primero, el autor es uno. Amén. El autor es uno, se llama Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué sirve esta Escritura? Para enseñar, para y estos días atrás me hacían la pregunta a la hermana donde estamos haciendo la doctrina para el bautismo y me decían, pastor, ¿qué es redarguir? Y yo le dije, la verdad, vamos a tener que buscarlo, yo también necesito aprender qué es redarguir. ¿Alguien sabe qué es redarguir aquí? Muy bien, ¿qué más? Ya. Entonces tengo que buscarlo, yo lo busqué y redarguir, para poder responder a las hermanas que me preguntaron, significa refutar o reprender. Eso significa redarguir, refutar o reprender. En el fondo es como aclarar un punto y se refiere a la acción de corregir. Eso es redarguir, refutar o reprender, y se refiere a la acción de corregir. Y ahí viene la palabra que usted dijo, o amonestar con propósito de mostrar un error o pecado y guiar a la persona al arrepentimiento. Eso es redarguir. Entonces, toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Necesitamos entender bien la palabra, necesitamos amar bien la palabra, amarla, porque para poder entenderla necesitamos amarla. Amén. Alguien dice, yo amo a Dios porque Dios es grande, porque Dios es bueno, pero si no amo la palabra no voy a poder amar a Dios, hermano. Porque si puedo amar a Dios por la creación, puedo amar a Dios porque Dios me ha provisto, puedo amar a Dios por muchas cosas, pero para poder conocer a Dios tengo que conocerlo a través de su palabra. Luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, deberíamos estar preparados para toda buena obra, y si le llama al ámbito espiritual, para todo trabajo espiritual. Los predicadores deberían estar preparados para coordinar, para predicar, para estar en la puerta, para hacer aseo, para ir a las calles, y en cada contexto es diferente. Porque cuando usted está coordinando no es lo mismo que ir a predicar en la calle. Si usted está hablando acá, haciendo una predicación, no es lo mismo que encontrarse con un alma por primera vez allá afuera y hablarle al Señor. ¿Cómo rompemos el hielo? Y por eso que muchos cristianos no predican la palabra. Por eso que muchos cristianos finalmente se quedan, ya yo conocí al Señor, y no le habla a nadie. Porque no saben cómo romper el hielo, no saben cómo llegar a una persona por primera vez, no saben cómo hablarle a alguien. Pero necesitamos estar preparados para toda buena obra. Si el Evangelio no es solamente estar aquí en el altar, hay predicadores que solamente llaman el altar. Y aquí, Dios mío, que son sabios, Dios mío, que son poderosos, Dios mío, que tienen todo el conocimiento. Pero aquí, pónganla allá afuera en medio de la plaza de armas de Temuco. No saben qué hacer. No sabrían cómo hablarle a alguien. Y eso no solamente para los varones, para las hermanas. Y es por eso que la iglesia del Señor tiene que estar preparada para toda buena obra. Pero ¿en base a qué? A escuchar y a entender la palabra. Porque el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a enseñar. La mayor universidad, me acuerdo que antes se decía mucho, en los tiempos antiguos, siempre se hablaba de la mejor universidad que es la Biblia. Hoy día no se habla mucho de la mejor universidad. No sé si hace tiempo que yo no escucho a nadie hablar de la mejor universidad que es la Biblia. Pero la mejor universidad está aquí, en la Biblia. Aquí aprendemos a comunicarnos, aquí aprendemos a tratarnos, aquí el Señor nos enseña justamente también a trabajar.
nos enseña muchas cosas en la Biblia. Como persona, ¿cierto? Necesitamos leer la Biblia. Nos enseña a no mentir, nos enseña a no, ¿cierto?, tener envidia, nos enseña a no... muchas cosas la palabra del Señor nos enseña. Y ahí nos va capacitando, nos va capacitando, nos va capacitando. Pero necesitamos amar la palabra del Señor. Necesitamos amar la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos quieren amar cada día más la palabra? No solo amarla, entenderla. Hermana Damascena, hermana, ¿cierto?, Elena, hermana María, todos necesitamos entender lo que leemos. Hubo un hombre que leía, ¿cómo se llamaba? El eunuco, que venía de Jerusalén a adorar por el camino que va a Gaza, ¿cierto?, dice la Escritura, y leía, pero no entendía lo que leía. Muchas veces estamos como el eunuco, leemos, y hay gente que dice, no, si yo leo la Biblia, y me estoy leyendo la segunda vez toda la Biblia, y se ha encontrado, ¿no?, con personas que ya leyeron toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, y no saben nada, pastor, ya voy en la segunda vez que ya estoy leyendo toda la Biblia, y usted lo mira y dice, Señor, como que falta algo, está leyendo pero no está entendiendo, porque la palabra nos va enseñando, la palabra nos va corrigiendo. Aquí nadie es perfecto, hermano, tenemos que partir de esta base. Nadie es perfecto, ni el pastor. Si yo digo, no, yo soy el perfecto, no, nadie es perfecto, pero estamos frente a la lumbrera. Amén. De repente hablamos del espejo, pero me gusta más la lumbrera. ¿Sabe por qué? Porque el espejo va a reflejar lo que yo quiero ver. Yo voy a ver al frente del espejo y me dice, mira que soy feo, que soy bonito, que soy aquí, que soy allá. No, me la corbata, ¿me entiende? Pero si uno lo ve como la lumbrera, como dice la Escritura, uno la lumbrera va a mostrar lo que, aunque no queramos ver, donde hay luz, se va a mostrar lo que hay. Un ejemplo claro es debajo de los muebles. Generalmente debajo de los muebles no hay luz. ¿Y cómo está debajo de los muebles el ambiente? Puede estar pasando de todo. Una fiesta de araña, una fiesta de sociedades, una fiesta de cosas debajo de los muebles, porque no hay luz. ¿Cierto? Pero usted vaya con una linterna y ponga una linterna, se le cayó algo, se le perdió algo. Y cuando se pierde algo, por favor no lo busquen debajo del sillón. Porque si se metió debajo del sillón se va a encontrar con de todo, va a encontrar hasta cosas perdidas que no veía hace cuánto tiempo y están ahí debajo. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Hasta que lo encontró, ahí estaba debajo. Porque no había luz. Entonces, si entendemos la palabra como una lumbrera, va a ser más efectiva todavía. ¿Cuántos quieren que la palabra sea una lumbrera? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para incluir injusticia. Vuelvo al punto, nosotros primero, pero también, ¿cuántos saben la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, un día vamos a hablar acerca del predicar, porque hay una diferencia entre ir, por ejemplo, de repente uno dice, voy a predicar para ganar almas, pero voy a entregar volantes al centro. Y eso es predicar, pero no tiene el objetivo de ganar almas para el templo, para este templo. Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia. También tenemos que aprender eso. El Señor me manda a ir a predicar el Evangelio. Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es ganar almas para el templo. ¿Sí? Porque de repente uno dice, yo quiero ganar almas para el templo, pero lo que estoy haciendo es predicando. Por ejemplo, entregando un tratado en el centro. ¿De qué hace bien esos tratados que estoy entregando en el centro? Para ganar almas para el Señor. Y puede que una alma sea de Angol, puede que otra alma sea de Santiago, puede que otra alma sea de Coyicuy, puede que otra alma sea de Puerto Montt. ¿Me entienden? No la estoy ganando para este templo. Y ahí eso es importante analizarlo también, porque, ¿cierto? Uno de los se frustra.
Y el hombre, en su naturaleza, realmente se frustra. Y dice, vamos a ir a predicar el Evangelio. Y salimos a predicar todos los sábados, todos los domingos. Y no llega nadie. ¿Me entiendes? Y no es que esté mal lo que estamos haciendo, pero el objetivo de ese trabajo no es traer alma al templo. Entonces, cuando entendemos eso, vamos entendiendo de cómo sembrar. ¿Me entiendes? El sembrar es eso. Ahora, la Escritura me dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, está bien. Pero hay que analizar para qué estoy sembrando. Estoy sembrando para traer almas para este templo, para esta iglesia. O estoy sembrando para cumplir la gran comisión. Dos cosas diferentes. Y una vez cuando yo lo entendí, dejé de frustrarme tanto, porque uno, ¿cuántas veces hemos salido a predicar? Y uno realmente se frustra como persona, como predicador, porque dice, escucha, no llega nadie. Pero a lo mejor esa alma escuchó la palabra y se congregó en otro lugar y el Señor está tratando con él o con ella. Amén. Si todas las almas no van a ser para este templo, todas las almas van a ser para nosotros. ¿Entiendes? Entonces, es importante también analizarlo. Si yo voy al centro a predicar, a lo mejor me voy a ganar uno que sea de San Antonio y no es casi ninguno. Voy a encontrarme con mucha gente de Pedro de Valdivia, de Labranza, de no sé, de cualquier otro lugar. Y uno dice, vayan al templo, acá estamos. Y uno dice, oh, no puedo, estamos muy lejos. Entonces, cuando uno va entendiendo también cómo sembrar, va aprendiendo también cómo sembrar. Y que el Señor nos ayude. ¿Cuánto queremos aprender cómo sembrar? Que es otra cosa, fuera de la semilla, pero estamos hablando de la semilla. Vamos por favor a la palabra del Señor Jesucristo, al libro de Juan. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, nos muestra un poco una analogía de lo que vivimos también en este tiempo. Ya. ¿Quién lo encontró? Vamos a leerlo todos juntos. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí lo que estamos hablando? ¿Sí? Ya. Si alguien no entiende algo, tiene toda la oportunidad para decir, ¿sabe qué? Aclaremos este punto. Y si uno no lo sabe, vamos a estudiarlo juntos. Hemos venido a una escuela bíblica. Terminada esta escuela vamos a pasar una prueba. Dios bendiga a todos los que están anotando y que puedan anotar, hermano, de verdad. Bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60? Vamos a leerlo alternadamente con voz de predicador, dice siempre, o voz de enseñadora, o voz de una iglesia que está alegre. Juan capítulo 6, versículo 60, vamos a leer del versículo 60 en adelante hasta el 68. Yo voy a leer primero el versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61 ustedes. Sabiendo Jesús espíritu que sus discípulos murmuraban de esto del Espíritu. Y entonces fue pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, leamos todos juntos el 63. El Espíritu que se da vida a la carne para gobernar su fecha, para la victoriosa salada por su Espíritu y su vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65 ustedes. Y miren, por eso os he dicho que uno no puede venir a mí si no le crea donde la Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68 ustedes.
Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Qué podemos ver así rápidamente de todos los versículos que hemos leído? Primero, que el Señor hace mucha énfasis en su palabra. El versículo 63 dice, cierto que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, triste y lamentablemente, tal como en este tiempo, por eso dijimos que es una analogía, también en este tiempo ocurre lo mismo, y el Señor se lo dijo en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Amén. Ahora, no sé si usted puede recordar lo que leíamos, pero mira el versículo 66. Cuando uno de repente leía esta palabra, uno pensaba que solamente era la multitud. Pero el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, amén, no eran cualquier persona los que volvieron a hablar, eran discípulos. Uno siempre dice, no, la multitud cuando escuchó la palabra se fue y los discípulos se quedaron. No, si toda la multitud se fue y los discípulos se quedaron. Oiga, el versículo 66 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque encontraron que la palabra era muy dura, era muy fuerte, era muy dura, lo enfrentaba. La palabra le estaba refutando, la palabra lo estaba reprendiendo. Y a la iglesia de este tiempo le pasa lo mismo. Muchas veces la palabra nos confronta y nos enojamos con el predicador, con el que está enseñando, nos molestamos. Y tenemos que aprender a estos 12, que estos 12 marcaron una diferencia. Por eso es que la iglesia del Señor de este tiempo también tiene que ser como esos 12 que marcaron una diferencia. Oiga, hay muchos discípulos en este tiempo que usted no le puede decir absolutamente nada. Hay discípulos que usted le habla y van a salir corriendo. Pero ¿saben qué? Ya no podemos vivir ese tiempo, ¿cierto?, donde tenemos que decirle, por favor, esto es de buena voluntad, esto es por amor, esto es porque tenemos que entender a quién iremos. Oiga, la iglesia, el Temuco, la ciudad está llena de iglesias. Y usted puede ir a congregarse al foquito que usted quiera. Por ejemplo, los focos. Así como aquí hay tantos focos, ¿entiende? Pero tenemos que aprendernos a recepcionar, a aprender a escuchar y a ser estos siervos y estas siervas como estos 12 que marcan una diferencia. Amén. Y aprender la palabra del Señor, amar la palabra del Señor. Estos 12 marcaron una diferencia y se quedaron con el Señor. ¿Cuántos se quieren quedar con el Señor? No se queden conmigo. Yo siempre le digo lo mismo, y se lo digo a los hermanos que se están doctrinando, le digo lo mismo. Yo le voy a fallar. Más de algún momento le voy a fallar porque somos hombres. Si aquel que dijo que soy perfecto y yo que no, hermano, por eso la iglesia, el Señor dice que edificado sobre el fundamento del apóstol y profeta, pero somos un cuerpo. Si el apóstol igual se equivoca, el supervisor se equivoca, el pastor Martín se equivoca, todos nos equivocamos, todos fallamos, pero como iglesia del Señor estamos entrando cada día a encender esa lumbrera para que nos diga, oye, redarguye, aquí cambia esto, y nos refuta, tienes que cambiar. Mi carne me lleva al pecado, mi carne me lleva a pecar. Pero luego se enciende la luz y el Señor me
pecado no nos lleva a otra cosa que a la muerte, hermanos. El pecado es agradable. Nadie lo puede conocer a la carne. Muy agradable. Pero te va a llevar a la muerte. Y ahí necesitamos encender la luz para que nos ilumine. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar queremos que la luz nos ilumine? Amén. Y ser una iglesia como ese trigo. Porque la parábola que leíamos, el capítulo 13 del libro de Mateo, nos habla del trigo y la cizaña. Estamos recién en la semilla. Gloria al nombre del Señor. Y estamos entendiendo que la semilla es la palabra del Señor. Pero no cualquier palabra. Yo me voy a encontrar afuera con alguien que conoce mucho la Biblia, los testigos de Jehová. ¿Conversamos con los testigos de Jehová? Se conocen la Biblia. Reconozcámoslo. Más de alguna vez nos han pillado. Sí, pues si vayamos a decir otra cosa. No, si yo me encontré con uno y lo di vuelta. No, más de alguna vez nos han pillado porque se conocen la Biblia tanto. Incluso le hablan de las diferentes Biblias. La hermana lo confirma. Le hablan de muchas Biblias. Ahí estudian esta Biblia, estudian otra Biblia, estudian otra Biblia. Y le hablan de la Biblia de aquí, de la Biblia de allá. Y uno dice, oye, yo tengo la verdad. Y parece que en ese momento, pero hizo. No volvemos a encontrar. Tenemos que reconocer, hermanos, si no somos los más caperuzos, de repente nos pillamos. Una vez una persona me dijo, oye, pero si tú estás hablando del Señor, y me habló me dijo, no voy a olvidar de eso, de lo que me dijo, pero es verdad, porque está en la palabra. Me dice, ¿y por qué Jesús cuando apareció a sus discípulos, si tú me estás hablando de un cuerpo glorificado, ¿por qué comió? Porque comió. Dice la Biblia que comió. Comió. Entonces, estaría para casa. Todos me están mirando. Yo quedé igual que ustedes. Vamos a aprender un poco más y a buscar el texto después para decir pastor y quitar la explicación. Pero, ¿me entienden, no? Nos van a pillar. Porque siempre no, que Jesús, el cuerpo glorificado, después salió su cuerpo de carne y apareció por 40 días a sus discípulos y se apareció a sus discípulos. Pero dice que él le pidió comida, ¿no? Comer. Ya hace la explicación tan difícil, pero no hay punto en este momento, pero usted no me mire tan asustado, si está aquí o mentira. Entonces, vuelvo al punto, necesitamos entender bien la palabra, ¿no? Necesitamos entender la unicidad. Oye, no, si Jesús es uno, pero de repente nos pilla. Necesitamos fortalecernos y entender. A ver. Entonces, vuelvo al punto, ¿cuántos quieren ser parte de esos 12? Esos 12 marcaron la diferencia. Muchos de los discípulos se fueron. Muchos de los discípulos no quisieron oír algo tan importante como es la semilla. Pero esos 12 dijeron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Antes de sembrar, porque estamos hablando de tiempo de cosecha. Hoy día estamos hablando de tiempo de cosecha. Antes de sembrar, mis hermanos, ¿será importante seleccionar bien la semilla? Partimos hablando del tema de hoy, seleccionando bien la semilla. Necesitamos seleccionar bien la semilla, porque la tierra está esperando semilla. Pero hay muchos que están sembrando cualquier semilla. Y tenemos un excelente sembrador. Tenemos un excelente sembrador que no para de sembrar. ¿Quién es? No para, hermano. Nosotros terminamos el culto y nos vamos felices a la casa y terminó el culto, estuvo glorioso el día domingo, hoy como el Señor utilizó al predicador, como el Señor hizo prodigio y milagro, y el enemigo está ahí en la esquinita escondidito porque no hay luz, ahí él anda en la oscuridad. Y se dio cuenta usted y se le apareció y le sembró cizaña. Y le sembró lo que no tenía que sembrar. Porque él es experto. Oye, estuvo lindo el culto, pero mira el hermano, no te saludo. Pero mira el pastor lo que dijo. Oye, el apóstol, alguien me dijo, ¿y el apóstol? Cizaña.
Amén. Cuando el Señor le dice, amados los unos a los otros. Después dice, soportados los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero el enemigo quiere ver, mira al portero. ¿Te diste cuenta que el portero saludó al que entró antes de ti y después de ti? ¿Y a ti no te saludó el portero? Sí, sabe. Ese es el trabajo del mejor sembrador. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos. Porque, amados hermanos, aquí hay un buen detalle dentro de lo que estamos leyendo. ¿Podemos volver a Mateo capítulo 13, por favor? Porque aquí hay un buen detalle de lo que estamos hablando. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 13? Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 24 y 25. Y lo vamos a leer todos juntos con la ayuda del Señor Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 24 y 25. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25 con toda nuestra fuerza. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y el enemigo y se fue. ¡Wow! ¿Cuánto recuerdan la palabra el día miércoles? Tenemos que despertar. Amén. No es bueno estar durmiendo. Porque estar durmiendo, amados hermanos, nos desconecta de la realidad. El dormir es estar en un estado de reposo. Perdemos los efectos de nuestros sentidos. Amén. Hay una suspensión de los sentidos. Hoy día estamos aquí porque están nuestros sentidos activados. Mi hermano me está mirando. Fíjame, yo lo estoy mirando a usted. Porque el predicador tiene que mirar. Sobre todo si estamos enseñando, tenemos que mirar. Pero están vueltas todos quedando dormidos y yo sigo aquí predicando. Tenemos que ver lo que está ocurriendo. Entonces, están los sentidos activados, ¿no? Usted me está viendo, el sentido de la visión. Usted me está escuchando, el sentido del oído. Usted está, hay buen aroma, hay un olor malo, sentido del olfato. ¿Me entiende? Está nuestro sentido activado. Usted está buscando la Biblia con sus manos, el sentido del tacto. Entonces, está nuestro sentido activado. Nadie está durmiendo. Ni siquiera el eloneito. Amén. Nadie está durmiendo. Estamos todos aquí. Atentos. ¿De qué estamos hablando? De seleccionar bien la semilla. Entonces, estamos todos atentos. Pero cuando alguien está durmiendo, pierde los sentidos. Y la casa se puede estar quemando. Y usted no se dio cuenta que se está quemando. Y por eso es que hay muchas personas que han muerto quemados en un incendio. Usted puede ir manejando muy concentrado, pero su sentido falló y el sueño lo agarró y se estrelló. Porque sin sentido, ¿me entiende? Entonces el sueño afecta a nuestros sentidos. Amén. Tal como hablaba la palabra el día miércoles. Porque en el fondo alguien que duerme, ahora si lo llama el ámbito espiritual, entra en un letargo espiritual. Entra en una pereza espiritual, entra, amados hermanos, en una falta de vigilancia. Y en medio de ese sueño aparece el lindo. Amén. Aparece aquel que le encanta sembrar, pero no siembra unidad, siembra división. No siembra suma, siembra resta. Por eso es que necesitamos, como iglesia de Temuco, estar vigilando. Necesitamos estar atentos. Entonces, otra característica
característica del sembrador no es solamente la buena semilla, sino que tenemos que estar atentos. Porque si estamos atentos, vamos a ver, oh, algo está pasando ahí se metió alguien en el cerco, mire, está abriendo el cerco. Para las papas hay unos animalitos que son así con su hociquita trompudita. Y usted ve a ese animalito trompudito que mete, lo primero que mete el hocico. Y metió el hocico y le abrió el cerco. Ese animalito se llama cerdito. Es muy rico cuando está en la parrilla, pero muy dañino cuando anda caminando con sus 4 patitas. Entonces el sembrador tiene que estar atento. ¿Quién se está metiendo ahí en la esquina allá? Allá. Y aparece el cuidado que tenemos que tener de la hacienda. Los cercos tienen que estar firmes. ¿Cuántos han ido por el campo y han encontrado toda la ropa que no usan? De repente usted dice, uy, ¿a quién le gustan? ¿Cómo se llama esto que hacen? Los shows. Claro, pero en el fondo no estoy en el cine, no estoy en un teatro, estoy en pleno campo y estoy viendo imágenes. No son imágenes, son personas que se preocuparon de su siembra y colocaron, como dijo el hermano, una espantapaja. Y usted lo ve como una persona. Algunos están así, se están moviendo, incluso algunos. Ahí va la creatividad del sembrador. ¿Con qué fin lo hizo? ¿Porque le sobró el tiempo? ¿Porque empezó a armar monos en medio de la siembra? No, pues no le sobró el tiempo. Agarró una ropita que tenía por ahí que no ocupaba mucho y armó una espantapaja. Para que no se metan qué cosa, los pájaros. Porque puede estar muy buena la siembra, la semilla puede estar espectacular, la tierra puede ser espectacular, el tiempo en que se fue espectacular, pero se me metieron los pájaros, me comieron todo el trigo, la avena, y no salió nada. Entonces el sembrador, una de las otras características que tiene que estar atento, porque aquí tenemos el otro sembrador que anda como ese cerdito, metió la trompa y entró. Porque el cerdo tiene esa característica, va de menos a más su cabeza, como el ratón, que dicen que el ratón donde metió la cabeza, el cuerpo pasa igual, de alguna forma. Un hoyito que usted dice, ¿cómo este ratón miserable se metió aquí? Así un hoyito, pero pasó. Así también el enemigo, hermano. Y ahí tenemos que estar atentos. Enciende la luz y el ratón va a huir. Pero apague la luz y el ratón va a hacer su fiesta. Entonces, necesitamos poder entender que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Sembró cizaña. Y los discípulos después vinieron. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, nos sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Mi hermana, somos responsables nosotros de la siembra. ¿Cuántos saben que somos responsables nosotros de la siembra? El Señor le entregó esto a los hombres. La Biblia dice que los ángeles anhelan ir y predicar. Los ángeles anhelan ir a anunciar lo que estamos haciendo nosotros. Pero el Señor le dice, no le he permitido a los ángeles. ¿Saben a quién le he permitido? A nosotros. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de sembrar la semilla. Tenemos una responsabilidad de sembrar la semilla. Amén. Vamos por favor al libro de Gálatas, capítulo 6. Libro de Gálatas en el capítulo 6. Y aquí vamos a hablar un poquito de nosotros, pero con la visión también de lo que estamos hablando en esta mañana, de seleccionar bien la semilla. Pero primero vamos a hablar de nosotros, porque también somos parte de ese trigo, de esa semilla. Y el versículo 6
el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 1 en adelante, nos dice de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Dice así su Biblia? Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno. Esto no es del lado, no. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estos versículos nos dan dos miradas: una mirada de nosotros, de nuestros actos, de cómo nos comportamos como hijos del Señor, pero el último versículo también nos ayuda a entender lo que estamos hablando. Lo que sembremos lo vamos a cosechar. Amén. Por eso es importante seleccionar bien la semilla. Necesitamos entender que necesitamos seleccionar bien la semilla. El centro de esta enseñanza, amados hermanos, que debemos entender algo, es que, como lo hemos dicho, seleccionar bien la semilla. Porque también hay más sembradores. Hay más sembradores. Y él vuelve al punto y hemos dicho, ¿cierto?, que está la parábola del trigo y la cizaña, y hay alguien que le encanta sembrar, que es el enemigo, que cierto anda atento de sembrar cizaña. Pero en el día de hoy, los que estamos en este lugar, estamos aprendiendo que para poder cosechar necesitamos seleccionar bien la semilla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Primero Dios tiene que tratar con nosotros. Primero Dios nos está enseñando cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser los unos con los otros, cómo tenemos que sobrellevarnos la carga, cómo tenemos que corregirnos, cómo tenemos que soportarnos. Pero también, yendo a lo que estamos hablando en el día de hoy, para no salir del tema, también es importante saber que lo que vamos a sembrar es lo que vamos a cosechar. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. No nos podemos descuidar de la siembra. No podemos dejar que una vez que sembramos, dejamos todo ahí. Tenemos que trabajar. Una cosa es sembrar, una cosa es ganar algo. Pero ahora tenemos un trabajo que hacer con el alma. Aquí está llegando almas nuevas. Y el trabajo no es solamente del pastor. No, es que el pastor se encargue. No, que el pastor haga todo. No, que el pastor tiene que... No, que el pastor allá. No, esto es de todo, hermanos. Entre todos tenemos que sobrellevarnos. Entre todos tenemos que apoyarnos. Entre todos tenemos que de alguna manera edificarnos. Pero con sabiduría. Con amor. Por eso dice, hermano, seguro fuere sorprendido, incluso, bueno, está hablando de la iglesia, no de los que están llegando, pero hermano, seguro fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos con los otros la carga de los otros para cumplir la ley de Cristo. No es fácil, pero con amor se puede. Necesitamos, amados hermanos, trabajar con todos los que estamos aquí. Alguien dice, no, si este hermano ya no, este hermano ya el Señor lo llamó, ya un predicador. No, ese predicador también necesita que alguien le ayude. Esa hermana que está enseñando, que a lo mejor Dios está utilizando, ese hermano, a ese pastor, que a lo mejor parece que está todo bien, también necesita una palabra. También necesita
de repente, ¿cierto?, alguien que diga algo, que nos hablemos, que nos edifiquemos, pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y cuando llegue esa palabrita, que a lo mejor no nos gusta mucho, soportémonos, porque nos va modificando de alguna manera, y todas las cosas ocurren porque Dios de alguna manera también las permite. Siempre yo digo, las cosas del Señor son perfectas, hermano. No busque usted otro lugar, no busque usted, no, que yo quiero estratégicamente. El mundo en esta tierra busca estrategias para sobresalir. Y en la iglesia realmente uno ve, hermano, también que como que estratégicamente que no, si Dios lo va a levantar, Dios lo va a levantar a su tiempo. Si Dios va a permitir que usted esté ahí, va a permitir que usted esté ahí, porque Dios tiene un propósito con todos. No es que el pastor Martín quiere sobresalir, no, yo no quiero sobresalir. Si Dios me tiene aquí por misericordia, pero siempre digo yo, el día de mañana puede que haya otro en este lugar. Yo no puedo sentirme eterno ni apernado, por así decirlo, en un lugar, no, que el pastor y no después de mí no viene nadie más. No, si el día de mañana Dios quiere poner a otro, gloria al Señor. La obra del Señor. Tenemos que entender que somos siervos del Señor, que somos vasos del Señor, que somos sembradores del Señor. Pero no, estratégicamente el mundo de repente trata, o incluso en la iglesia también lo vemos, vamos acomodando las cosas. Pongo a este para que me convenga, para que me sirva a mí. Pongo a este otro. Oiga, la obra no es de familia, la obra del Señor no es de dinastías familiares. ¿Se ha dado cuenta que pasa eso en la política? El que es senador pone a su sobrino de diputado. Y el de diputado pone a su primo de alcalde. Y el alcalde pone a su primo de concejal. En la política pasa eso. Vamos acomodando las cosas. Las cosas del Señor no deberían ser así. Dios puede levantar a alguien que no es mi familia y digo, gloria al Señor, y le damos el apoyo. Y estamos con él y apoyamos la obra del Señor. Pero esto no es de familia, hermanos. Dios nos libre. Y nos vamos acomodando realmente para mantener mi poder. Si esta obra del Señor. La obra del Señor. ¿Cuántos saben que la obra del Señor? Por eso necesitamos la palabra que nos corrija, que nos alumbre. Si Dios levanta a alguien que ni siquiera está aquí, Dios lo trae. Dios, bueno, gloria al Señor, tendrá que ser así. La Escritura dice: los últimos serán primero. Hay cosas que no entendemos en la explicación humana, no hay cosas que no entendemos. Los planes de Dios son perfectos. Dios utilizó una mujer llamada Esther en el tiempo para librar al pueblo. Tiene un libro que nos habla figurativamente del Señor. Entonces Dios va a hacer las cosas, la obra del Señor es perfecta. Por eso el día que usted esté anhelando algo, esté buscando algo, no lo va a recibir porque usted humanamente lo está haciendo. Pero si usted se deja en las manos del Señor, Dios va a hacer. Dios va a orar, Dios va a trabajar y esta obra va a crecer. Porque todos vamos a estar en la misma misión. Estamos trabajando para uno, que se llama Jesús. Estamos trabajando para el apóstol, para el pastor Martín, para que sea más grande del mundo. No, estamos trabajando para el Señor Jesucristo. Pronto viene ese Señor a buscar el trigo. Pronto viene el Señor a buscar a su iglesia. Pronto viene el Señor a buscar almas que han llegado al arrepentimiento. Para gloria de alguien, no. Para la gloria del Señor. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amemos la palabra del Señor. Quiero leer los últimos versículos y vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 18. Con esto ya voy terminando. Hechos, capítulo 18. Hechos capítulo 18. Miren, estos hombres me encantan porque eran hombres apasionados en las cosas del Señor. ¿Cuántos quieren ser apasionados? Sembrador apasionado. Un sembrador fome, hermano, no va a llegar a ninguna parte. Si usted va a sembrar y va a ir todo triste y enojado a sembrar, mejor no vaya. ¿Cierto? Vaya a comprar la papa nomás y después coma de la siembra de otro. Porque es fácil, dos alternativas: o compra la papa en la esquina o siembra. Pero si anda todo de ganado sembrando, mejor no siembre. Vaya, si tiene para pagar.
compre y coma. Pero el que tiene pasión, dice, voy a sembrar, porque quiero ver crecer ese fruto. Bueno, aquí hay hombre apasionado. Hechos capítulo 18. Dice el capítulo 18 en el versículo 5 en adelante. Aquí vemos Pablo que estaba trabajando, que estaba, pero... El versículo 4 dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos, el apóstol Pablo. Estaba loco Pablo y estaba pero apasionado. ¿Cuánto apasionado es mí? El versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, ¿cómo estaba? Entregado por un poquitito, a mitad. Hablando, no, si ven al Señor, puede que Dios te sane, puede que Dios te salve, puede que Dios haga algo por ti, a lo mejor. No, dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Y ahí encontró siempre, un sembrador va a encontrar oposición. Pero poniéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y salido de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo qué cosa, creían y eran bautizados. Y ahí viene el respaldo del Señor, porque Dios ama a los sembradores. ¿Cuántos sembradores han sentido en algún momento triste? Pero el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Iglesia de Temuco, no temas. Siervos, siervas de Dios, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. ¿Tenemos que sembrar? Sí, tenemos que sembrar. Vamos al mismo capítulo 18, al versículo 24. Ahora otro loco ahí, otro que estaba entregado, otro que quería hablar del Señor. El versículo 24 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, ¿en qué cosa? En la escritura, tenía clarita la luz, pero había que igual mejorarlo, estaba ahí alumbradito, pero faltaba un poco más. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Le faltaba o no le faltaba? Pero estaba ahí con todo el ánimo. Y comenzó a hablar, dice el versículo 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Le dijeron, hey, hoy estás pero haciendo un trabajo hermoso. Pero ¿sabes qué? Les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Tenemos que ayudarnos o no tenemos que ayudarnos? Amén. ¿Tenemos que corregirnos o no tenemos que corregirnos? Amén. Amén. Tenemos ánimo. El pastor Martín va todavía. Ahí está todavía en el campo. Siempre me pregunta, ¿cómo está? En el campo de batalla, digo yo. Siempre respondo lo mismo, en el campo de batalla. Y yo sé que usted también está en el campo de batalla. Estamos ahí en el campo de batalla. Y seguimos. Pero gracias por aquellos buenos hombres y buenas mujeres del Señor. Le tomaron aparte
Y le dijeron, oye, Apolo, tienes ánimo de predicar. Apolo, te vemos que eres un hombre efusivo, eres fervoroso, eres diligente, pero ¿sabes qué? Te falta algo. Tú conoces el bautismo de Juan solamente, pero te falta conocer algo más verdadero, al Señor Jesucristo. Y comenzaron a exaltarle. Y Apolo se fue para la casa diciendo, oye, no, ya, esto aquí, como dice el mundo, me cortaron la alita. ¿Sí o no? Alguien dice, me bajaron los aviones, no sé, use lo que usted quiera. Pero hay distintas formas de expresar cuando alguien va así y de repente alguien le dice algo y queda... Ahí, no, pero ¿para qué? Voy a seguir, estoy esforzándome tanto. Hoy día mismo, no, pero la iglesia debe estar llena. Y yo me preparé, tratamos de estudiar la palabra y voy a llegar aquí, así todo triste. No, hermano. Tengo que estar alegre. Hay uno, hay dos que están escuchando. Gloria al Señor, esta es voluntad del Señor. Tenemos que estar alegres, tenemos que continuar. Y va al Apolo, no se quedó y siguió. Si usted lee, sigue leyendo, el hombre siguió ahí en lo que estaba, aprendió todo lo que tenía que aprender y siguió. Y el capítulo 19, dice ahora el capítulo 19. Aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran unos 12 hombres. Amén y amén. Yo le pido que se ponga en pie la iglesia. Se ponga en pie y por favor vamos a leer el último capítulo del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Anote este último versículo que es 1 Corintios, porque con esto cerramos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Hay que mirar a estos sembradores, hermano. No somos los primeros sembrando. Si alguien dice, no, nosotros nadie ha sembrado antes que nosotros, equivocado estamos. Alguien sembró antes que nosotros. Hace 1000, 2000 años atrás ya había siendo. No hemos descubierto nada nuevo. Estamos tratando de hacer lo que el Señor ya instauró a través de sus siervos. Pero una cosa siempre debemos entender, lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Y justamente haciendo referencia a los versículos que leíamos anteriormente, Pablo a los Corintios le dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando el Señor ve a una iglesia dispuesta, cuando el Señor ve a un pueblo dispuesto, a siervos que amen la obra de Dios, a mujeres que amen la obra de Dios, el Señor se va a encargar del resto. Háblele a quien más pueda hablarle, no importa que sea testigo de Jehová, no importa que sea de cualquier religión, no importa que sea sabatista, no importa que sea, háblele del Señor. No es que este hombre está lleno de vicio, nadie lo va a cambiar, háblele del Señor. No es que este no deja de fumar, no es que este es drogadicto, no es que este tiene este problema, no es que este tiene tanto dinero que su dinero, no, háblele del Señor. A quien sea, háblele del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que se encarga del resto. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esta iglesia tiene que honrar cada día al Señor Jesús. Tenemos que honrar a aquel que todo lo puede, que ha transformado vida de un día, en horas, en minutos, ha transformado vidas. Todos los que estamos aquí hemos sido transformados en el Señor.
Y Dios a través de esta lumbrera sigue trabajando con nosotros. Pero seleccionemos bien la semilla que estamos sembrando. Seleccionemos bien, preocupémonos de que la palabra sea de acuerdo a lo que el Señor tiene para esta humanidad. Yo le pido que si usted quiere levantar sus manos, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta palabra. Si usted quiere venir, pero busque al Señor, agradezca al Señor por este día, agradezca al Señor por esta oportunidad, agradezca al Señor por estar aquí en este trabajo tan importante. Hay trabajos en esta tierra que son importantes, sí, nuestros trabajos son importantes, trabajamos en distintas cosas, trabajamos en distintas áreas en esta tierra, son importantes, pero el trabajo del sembrador, el trabajo de anunciar y poner esta semilla en la tierra es el mejor trabajo. Porque no estamos trabajando, mi hermano, para esta tierra, no estamos invirtiendo para esta tierra, no estamos enfocando nuestra fuerza para esta tierra, estamos trabajando para el reino del Señor.